es en el Salmo 119, 105, usted lo sabe bien, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Aquí quiero tal vez tocar un poquitito también, ahí deje, no se preocupe, ahí usted póngame atención aquí, ahí los hermanos, es que quiere ver la clave, ¿verdad? Pero no se la van a dar, no se mire, la Biblia dice que es lámpara y que es también lumbrera, amén. No es lo mismo la lámpara que la lumbrera. No es tampoco igual la lámpara que la luz en sí misma. Ni tampoco es exactamente lo mismo, aunque tienen todos que ver, ¿verdad? Con la luz, por supuesto, la antorcha, que la vamos a ver quizá más adelante. Yo creo que tal vez hoy. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La lámpara, hermano, es lo que alumbra nuestros pies. Amén. Y hablamos obviamente acerca de por qué es que alumbraba los pies. La lumbrera, solo para tocarlo nada más un poco, así someramente, las lumbreras son la luna, el sol, las estrellas, ¿verdad? Cada una de ellas tiene una gloria, así dice la palabra. Entonces, cuando hablamos del sol y de la luna que alumbran también, porque aquí lo dice muy claramente, la lumbrera es para el camino, ¿sí? Según el camino o el trayecto del camino que nosotros vamos pasando, así es como viene a nosotros la lumbrera. Es decir, si estamos de día, necesitamos la noche. Si estamos de noche, entonces necesitamos el sol. Perdón, si estamos de noche, necesitamos la luna. Si estamos de día, necesitamos el sol. Y por las noches también hay lumbreras, que son las estrellas que nos alumbran a nosotros. Amén. Las estrellas son aquellos que enseñan justicia a las multitudes, dice Daniel capítulo 12, verso 3. Amén. Ok, entonces, lo que quería nada más era recordarle que la lámpara es para los pies. ¿Cómo están sus pies? ¿Cómo están mis pies? ¿Verdad? No es que estén chuecos ni malos, no, sino si son derechos. Fue una de las cosas que hablamos. Se recuerda que los vivientes, porque el apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4:17, que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero que después los que estemos vivos, dice él, pero la palabra ahí es los vivientes, nosotros los vivientes, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero cuando usted va a revisar a los vivientes que aparecen en el libro de Ezequiel, dice y en el libro de Apocalipsis también, la palabra dice que los vivientes, hermano, que tenían una diferentes formas, ¿verdad? Usted se recordará que tenían forma de león, tenían una forma de águila, tenían una forma de hombre y tenían una forma de becerro también, ¿verdad? Cada uno es individual, pero al mismo tiempo se conjuntan y hacen el carro de Dios. Ok, entonces, para trasladarlo, eso es lo que la Biblia declara. Pero lo interesante es que ellos tenían pies derechos, ¿sí? Los dos pies eran derechos. Eso nos habla a nosotros de rectitud, de integridad. Incluso nos habla a nosotros de dignidad. Amén. Que es como nosotros tenemos que presentarnos. Por eso, mientras que hablaba mi hermano José, qué interesante es que nosotros seamos dignos delante del Señor. Amén. Porque la dignidad implica para nosotros. ¿Qué es dignidad? Así en pocas palabras. ¿Qué es dignidad? Para usted, ¿qué es dignidad? Mire, no nos hagamos bolas. La dignidad es el otorgamiento de una virtud de una persona hacia otra o de una autoridad hacia un subordinado. Eso es una dignidad. Por ejemplo, usted está de gerente general de una compañía, ¿sí? Cuando el presidente o los dueños de aquel lugar lo llaman a usted, lo entrevistan y le dicen, es suyo el puesto, lo que están haciendo es entregándole la virtud de operar como gerente general. Entonces, ¿qué esperan? Esa es dignidad para usted, ¿sí? Ahora, dependerá de usted si hace que la empresa quiebre o si hace que la empresa evolucione,
¿sí? Entonces, si usted hace que la empresa, no usted pues, sino aquella persona hace que la empresa quiebre, gracias hermanos amados, que la empresa quiebre, entonces usted se hizo indigno y hizo también indigna la virtud la echó por tierra. Es un ejemplo tal vez muy burdo el que le estoy dando, pero más o menos así es como funciona. Entonces Dios nos ha dado a nosotros la dignidad, por ejemplo, de llegar a ser hijos de Él, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo camino yo para alcanzar ser hijo? Porque, por ejemplo, dice la Biblia que los hijos de Elí, se recuerda, ¿verdad? Allá en el libro de Samuel dice la palabra que los hijos de Elí se hicieron, algunas Biblias dicen que se hicieron indignos, ¿sí? Eran hombres indignos. Otras versiones dicen eran hombres perversos. Otras versiones dicen eran malvados. Eran hijos de Belial. Es decir, ellos mismos se hicieron indignos. Dejaron la verdad por la mentira. Dejaron lo extraordinario de Dios que les había dado para ser sacerdotes, porque ellos venían en ese orden sacerdotal, y lo que hicieron fue que menospreciaron al Señor. ¿En dónde? En las ofrendas. Eso es algo bien tremendo. Y no vamos a hablar de las ofrendas porque si no van a pensar que voy a recoger ofrenda. Y no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Ya pasó el tiempo de las ofrendas y ya mi hermano Oscar dio lo que tenía que dar. Entonces, pero lo que sí es que usted y yo tenemos que ser dignos. ¿Cómo están nuestros pies? Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo. ¿Cómo están tus pies espirituales? Así pregúntele. ¿Cómo están tus pies espirituales? ¿Estás caminando recto? ¿Estás caminando derecho? ¿Es lámpara a tus pies la palabra del Señor? ¿O te estás haciendo indigno que cuando llega la palabra la menosprecias? Eso es lo que está diciendo cuando es lámpara. Si es lámpara y me está alumbrando los pies, me está haciendo digno para caminar hacia la luz verdadera. ¿Se recuerda usted que la palabra del Señor dice que en Juan capítulo 3, un verso muy conocido por usted, en el verso 16 dice que el Señor amó, ¿verdad? De tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Pero después de eso dice, mas el que no le recibió, ese ya está condenado. Y después dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces quiere decir que ellos se hicieron a sí mismos indignos porque la luz vino para darles dignidad, para darles una virtud a través de la lámpara, para que ellos pudieran caminar rectamente delante de Dios y no lo quisieron. No es que no pudieran, es que no quisieron. Y eso es lo que lo hace a uno indigno. Terrible, ¿verdad? Ok, entonces la lámpara, vamos a seguir aquí. Ahora sí, mire, qué bonito, ¿va? Ya vamos a tener tele. Allá está, mira, allá está una. Ya vinieron a hacer hoyos aquí el hermano Aarón. Amén. No, pero ya era para reforzar todo, ¿verdad? Es para que no le caiga ya al guitarrista la televisión, hermano. Si no, nos los cobran por de a 15 y sanos, ¿va? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara. Hablamos con respecto a que ya para nosotros la palabra del Señor no es una sugerencia, sino son mandatos. Es mandatorio, dijeran aquí, ¿verdad? Es algo que se debe de hacer. Mire, si usted lo hace, entonces obtiene un resultado. Eso es un mandamiento, eso es un mandato. Si la Biblia dice a esposos, amad a vuestras mujeres, ¿qué es lo que hay que hacer, esposos? ¿Ah? Ala, pero lo dijo así con unas ganas, ¿va? Amarla. Amar a su esposa. Eso es lo que usted tiene que hacer y yo. Ah, pero es que ella tampoco me ama a mí. No, a usted le dicen que la ame. No le están preguntando si ella, la parte que a ella le corresponde es sujetaos
a vuestros esposos. Ahí ya no les gustó a las hermanas, pero ni modo, ¿verdad? Así dice la Biblia. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer, claro, ahí ya hemos hablado varias cosas y tenemos que seguir hablando, ¿verdad? Porque también hay que estar sujetos a Cristo, etcétera, los varones. Pero hermano, entonces usted y yo lo que necesitamos es obedecer. Entonces el mandamiento se vuelve una lámpara para nosotros. Usted sabe que cuando el rey David habla en el Salmo 23, hermano, que aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado están conmigo. Amén. Esa es otra representación u otra forma que tiene también la palabra, la vara y el cayado. Ahora, él está diciendo que aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, ¿cuál es el valle de la sombra y de la muerte? ¿Ah? Este lugar que nosotros estamos pasando, ¿sí? Es el lugar del valle de la sombra y de la muerte. El Señor Jesús lo dijo. Padre, yo no te ruego por estos para que los quites del mundo, sino para que los guardes. Porque estos son enviados hoy como ovejas en medio de lobos. Alguno le recordó la cuna de lobos, ¿verdad? Pues algo así estamos ahorita nosotros. En medio del valle de la sombra y de la muerte. Amén. Pero ahí, en ese valle de sombra y de muerte, tenemos vara, tenemos cayado y también tenemos lámpara. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Qué hacemos en medio del mundo? Lo acaban de decir los hermanos también, que uno de nuestros enemigos es el mundo, ¿verdad? Pero el que se constituye en amigo del mundo, entonces se hace enemigo de Dios. Amén. ¿Será que nosotros nos parecemos más al Señor o será que nos parecemos más al mundo? Saber, ¿va? No me conteste. Los que mejor saben son los que están cercanos a usted, ¿verdad? Tenemos actitudes muchas veces bien feitas, ¿verdad? Empezando por el que le habla, o más bien solo el que le habla, ¿sí? Por eso le habla, porque tiene actitudes muy feas, pero que el Señor nos irá cambiando con el transcurrir de su palabra sobre nosotros. Amén. Ok, eso no quiere decir que entonces sigamos pecando porque el Señor va a hacer algo en nosotros. No, no, no. También hay que ponerse las pilas, porque lo que tenemos que hacer es agarrar el mandamiento, la lámpara, el mandamiento como algo que tenemos que hacer. Amén. Y Lucas 15:8, usted lo analizamos. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara. Eso fue lo primero que hizo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero también le dijo, aviva ese fuego que se te fue dado por medio de la profecía. ¿Usted ha recibido promesas de Dios por medio de la profecía? Usted ha recibido por la profecía, hermano, para usted lo que va a hacer en el futuro, lo que Dios quiere para su vida. Entonces eso hay que avivarlo en nosotros. ¿Cómo se aviva? ¿O por qué se aviva? Se aviva porque puede ser que nosotros tengamos la dracma perdida. Hablamos de la dracma como parte de lo que Apocalipsis capítulo 2 habla a la iglesia de Éfeso y le dice, debes de volver a tu primer amor. Muy linda tú, te esfuerzas, pruebas a los que dicen ser apóstoles y bueno, ahí hablamos muchas cosas. Pero yo quiero continuar con usted porque tenemos que seguir en esto. Mire, acompáñenme entonces aquí, al primer libro de Samuel capítulo 3, verso 3 dice la palabra, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Mire dónde dormía, hermano. Tremendo, ¿va? ¿Sabe por qué le digo que tremendo? Porque ahí dice, ay, tan lindo el niño ahí dormido en donde estaba el arca de Dios. Pero eso es para nosotros ahorita. Lo vemos así como, ay, qué cute, ¿verdad? Pero es que no podía estar nadie ahí donde estaba la presencia del Señor, donde estaba el arca de Dios. Ahí donde estaba el arca del Señor solamente llegaba el sumo sacerdote una vez en el año, dice la Biblia. Entonces, hermano, se imagina, y este muchachito dormía ahí todos los días. Entonces una vez le preguntaba al Señor y le decía, ¿por qué Samuel, Señor, podía dormir ahí? Porque estaba constituido dentro del sacerdocio, aunque venía a ser una parte levítica, pero en él, hermano, hubo un cambio también. Él fue un puente de cambio, fue un ente de cambio.
pasó del sacerdocio hacia la institución o hacia el desarrollo profético, y del desarrollo profético hacia la cultura de los reyes. Algo extraordinario, porque por medio de él fue que se introdujo de nuevo la gracia del Señor cuando instituyó o ungió a David. No es que no hubiese habido gracia, la gracia ha sido siempre. Lo que hubo fue ley, un tiempo de ley. Amén. Desde Moisés. Antes no había ley. Entonces, hermano, cuando nosotros revisamos a este muchacho, cuando revisamos a Samuel, es algo extraordinario. Para empezar, para que se diera a luz, lo primero que tuvo que hacer fue su mamá ser libre de toda amargura. Entonces, cuando usted y yo lo que queremos es dormir, estar en la presencia del Señor, vivir en la presencia del Señor. Claro que él iba a dormir ahí, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir a escuchar la voz del Señor, porque eso significa su nombre, ¿verdad? El que oye al Señor, o el oído de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, hermano, este muchacho, Samuel, dice que estaba ahí en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y mire lo que dice después. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Algunos dicen que estaba hablando en ese momento del candelero que se iba a apagar, ¿verdad? Es como a una cierta hora, a una determinada hora, aunque el candelero tenía que estar todo el tiempo encendido, ¿verdad? Iba a suceder esto, por eso se expresa así la Biblia. Pero más que eso, lo que está diciendo es antes de que la palabra del Señor dejara de fluir, antes de que la palabra del Señor dejara de dar instrucciones en Israel, porque usted se recuerda cuál era la condición de Israel en ese momento. La condición de Israel, hermano, es una condición deplorable totalmente. Una condición, hermano, de ir tras otros dioses y de hacer cosas terribles. ¿Por qué? Porque también los hijos de Elí, hermano, aparte de que Elí dice que se engrosó, ¿verdad? Dice que Elí era muy pesado, es decir, estaba gordo. No se vaya a sentir mal, ninguno, o no nos vayamos a sentir mal, ninguno de nosotros por eso. Pero ¿sabe qué? Estaba hablando espiritualmente. Estaba diciendo que Elí lo que hizo fue que engrosó su corazón. Y el Señor le dijo a Samuel, por cuanto Elí no estorbó el pecado a sus hijos. Oiga, no estaba diciendo el Señor que los tenía que desechar del sacerdocio. No, lo que tenía que hacer era estorbarles el pecado. Pero él lo único que les decía nada más era, mucha de ustedes, ¿cómo se ven? Mucha es un término hebreo que significa muchedumbre, ¿verdad? Pero les estaba diciendo, mis hijos, de ustedes se oyen cosas bien terribles. Pero tampoco les dijo, dejen de hacerlas. Tampoco agarró una vara y los puso en su lugar, sino que los dejó ahí. Miren más, él lo que hizo fue traer otro elemento al tabernáculo que no hay en el tabernáculo, porque dice que arrimó una silla y se sentaba ahí a la puerta del tabernáculo, y el Señor nunca mandó a poner una silla en el tabernáculo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se acerca al tabernáculo no es para ir a descansar, no es para ir a sentarse, sino en el tabernáculo es para ir a oficiar, para ir a dar adoración al Señor, alabanza a Él, sacrificio a Él. Amén. Entonces este hombre se acomodó ahí y no estorbó el pecado de sus hijos. Entonces, cuando el Señor, dice la Biblia ahí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes de que Él dejara de hablar, entonces dice la Biblia, verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, ¿verdad? Usted sabe todo lo que sucedió con Samuel, oyó la voz del Señor, pero identificaba a Elí. Qué lindo, ¿verdad? Porque a pesar de la autoridad que le había tocado, de todas maneras, él oía la voz de Dios en la autoridad que le habían puesto, ¿verdad? Eso nos deja una gran enseñanza.
A veces uno dice, no, ¿y qué me va a decir el pastor a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí el pastor? Pues tal vez yo no le pueda enseñar absolutamente nada como hombre, pero sí le puedo enseñar a través de la palabra, porque la palabra nos enseña a usted y a mí. Y Dios le habla muchas veces a usted a través de mí, ¿sí? Y no es que yo me la lleve de Juan sin miedo, sino que lo que le estoy diciendo es que nos dieron una investidura, y por la investidura, usted se para cuando ve un policía por la investidura que tiene, ¿verdad? Porque lo respalda toda una institución, por eso se para usted. Entonces el Señor eso es lo que hace. A pesar de cómo estaba aquel hombre, Elí, Samuel se acercó porque oía la voz de Dios en forma de la voz de Elí. Hasta la tercera vez Elí le dijo, oh, que ya entendí qué es lo que pasa. A ti te está hablando Dios directamente. Entonces solo dile, heme aquí, aquí estoy, háblame. Y eso fue lo que pasó. Después de eso, entonces pasó la noche, usted sabe, el Señor le declara a Samuel todas las cosas que iban a pasar. Y dice el verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Mire, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa ese término que no dejó caer ninguna de sus palabras? No es que tenía la Biblia y se le cayó, o que llevaba uno de los rollos y se cayó, porque tampoco estaba toda la Biblia entera. No, 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 no se refería a eso. Se refería a que no dejó de hacer conforme a la palabra del Señor en toda su vida. Conforme lo que el Señor le dijo, así él hizo. Entonces, hermano, la lámpara de Dios en nosotros es la palabra cuando nos habla. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo comprobamos que está encendida la lámpara? ¿Cómo comprobamos que está encendida la lámpara? ¿Ah? Por esto, mire. Porque no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cómo usted se da cuenta? Porque no se trata del que está al lado suyo, se trata de usted. De manera individual. Cada uno de nosotros, ¿cómo entendemos que la lámpara de Dios no se ha apagado o que está encendida? Cuando no dejamos caer la palabra del Señor a tierra. Cuando nosotros estamos accionando en la palabra. Dios le habla y usted y yo hacemos. Dios nos habla y usted y yo hacemos conforme a la palabra. Amén. Llega usted a pedir un consejo y entonces lo recibe, lo coteja con la Biblia y usted dice, aquí está el consejo de la palabra, así que lo voy a seguir. Porque no es consejo de hombre, es consejo conforme a la palabra. Amén. Si usted pone por obra la palabra, entonces el resultado será mantener una lámpara. Y al mantener la lámpara encendida, significa que mis pies van a caminar derecho, por el camino recto, la calzada llamada santidad que ya está trazada. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Ok, entonces, usted y yo necesitamos esa lámpara. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Qué es lo que hace la lámpara? Alumbrar nuestros pies. Y para saber que nosotros estamos alumbrados en nuestros pies, significa yo no dejo caer ninguna de sus palabras a tierra. Yo no dejo de accionar según la Biblia. ¿Sí? Yo no dejo de accionar según lo que el Señor me habla. Haga usted todo lo contrario y el resultado será todo lo contrario también. Amén. Eso lo puede comprobar usted en Deuteronomio capítulo 28. Todos nosotros queremos las bendiciones, ¿verdad que sí? ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Usted quiere bendiciones de Dios? Y entonces, ¿por qué no obramos conforme a lo que la palabra dice que traerá bendiciones a nuestras vidas? Hacemos todo lo contrario. Porque también la palabra dice, pero si haces esto otro, entonces vendrá estas maldiciones sobre ti. Fuerte la palabra maldición, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra, así lo dice la Biblia. Entonces usted y yo, conforme hagamos en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que el Señor nos habla, nos dice, nos instruye, nos enseña, así va a ser el resultado, resultados de bendición. Y vamos a mantener lámpara encendida. Pero mientras que hagamos todo lo contrario, también se apaga la lámpara en nosotros
y podemos estar viviendo en tinieblas. Sigamos un poquito más en esto. Mire, acompáñenme. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Esta es otra forma de la palabra. Desechando pues toda malicia. Oiga, desechando toda malicia. ¿Qué más? Léalo ahí, por favor. Todo engaño, hipocresías, envidias, detracciones. Si alguien me busca tal vez otra palabra para detracciones, ¿verdad? Para que sea un poquito más entendible en una Biblia de lenguaje sencillo tal vez, o la TLA, o tal vez, sí, decime, Eli. Comentarios hirientes, chismes, dejar de hacer lo malo. Gracias, Dani. Entonces, mire, calumnias. ¿Me quiere hacer un favor? Sí. Pregúntele a alguien, pero que no sea de su familia. Que no sea de su familia. ¿Usted ha hablado mal de mí? Solo eso pregúntele. ¿Usted ha hablado mal de mí? Que no le conteste, ¿va? Por supuesto. Si no, se va a echar color, ¿va? No. Pero mire. Va. Mire, pues ya le gustó el chisme, ¿va? Porque rápido, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, espérese, hombre. Desechando, un poquito, dice la... Desechando pues toda malicia, todo engaño. Usted recuérdese que nosotros estamos en un tiempo de engaño, así dice la palabra del Señor. Y solo aferrados a la verdad de la palabra es como nosotros vamos a estar fuera de todo engaño. Hipocresía, envidias y todo chisme o detracciones o el hablar mal de otros. Desead, oiga, desead, ¿cómo qué? ¿Qué más? Ahí léelo, para eso se lo pongo. Bueno, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice. Entonces, mire, ¿de qué se trata o cuál es la forma de la palabra aquí? La leche. La leche. La leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Eso es muy importante. La leche espiritual no adulterada. ¿Sabe usted cuál sería la única leche no adulterada que se le puede dar a un niño recién nacido? La leche de la madre, ¿sí? La leche materna. Porque o usted cree que la mamá le va a poner ahí el pecho y un poquito de agua para que se llene. ¿Verdad que no? Las mamás sufren cuando tienen hijos. ¿Verdad que sí? Cuando van a darle de mamar a los niños, hermano. Yo he visto gente que grita. Porque el muchachito no mide a ver si cómo succiona, si fuerte, si bajito. No, él lo que quiere es comer. ¿Verdad? Pero la mamá no dice, ay, mijito, mira, ¿sabes que te vamos a poner un poquito de agua de plátano ahí para que te llenes? No. La mamá sufre esos dolores. Pero ella lo que quiere es que el niño pueda crecer, pueda fortalecerse, hermano, con esa leche que ella le está dando. Ahora, cuando nosotros cotejamos algunas cosas con respecto al Espíritu Santo, nos vamos a encontrar con que una de las cosas que tienen una sugerencia en cuanto a la palabra Shaddai, que se refiere al Espíritu Santo, es una sugerencia, es que pueden llegar a ser como unos pechos que amamantan. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pedro está diciendo aquí que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Quién no va a dar una leche espiritual no adulterada? ¿Quién va a darnos una leche espiritual no adulterada? El Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que la inspiró es el mismo que va a dar la revelación en cuanto a la palabra. Tal vez si buscamos esa parte de las Escrituras para que me ayude. La Biblia dice que toda Escritura fue inspirada por el Espíritu
para que el hombre de Dios fuera capacitado, etcétera, ¿verdad? Entonces, y dice la Biblia también en un pasaje tal vez no paralelo, pero que quisiera que viéramos, que ninguna profecía es de interpretación personal, sino que del Espíritu. Amén. Entonces, usted y yo lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo de Dios es el que va a interpretar aquello que Él mismo inspiró. Amén. Aquello que Él mismo sopló sobre los hombres, porque la palabra ahí cuando se dice que inspiró a los hombres es que sopló como un hálito en cuanto a lo profético, a quienes escribieron la palabra del Señor. Si lo tienen ahí, levanten su mano. Allá está Dani que va a llevarles el micrófono rapidito. A quien lo tenga, por favor, a quien levante su mano. Amén. Leámoslo, por favor. Amén. Es segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron parte de Dios. Ahora, ahí está bien. Me parece perfecto. Y el otro pasaje que dice que toda escritura, allá la tiene mi hermana Rebequita, allá va Isha a 100 por hora. Gracias, Ishita. En 2 de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud. ¿Ya vio? Tremendo, ¿va? ¿Esa qué versión es? La Nueva Traducción Viviente. La VLP. Ok, entonces, la palabra de Dios para todos. Ok, entonces, hermano, nosotros lo que necesitamos en nuestra vida es leche espiritual, no adulterada. Entonces, interesante que la leche espiritual no adulterada, mire, que dice, nos lleva a nosotros al crecimiento para salvación. Al crecimiento para salvación. Hay otra parte de las escrituras, si usted me puede ayudar ahí en Timoteo, me parece que es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide de la doctrina, para que así los que también lo escuchen a él puedan ser salvos. Para ser salvo él y los que lo escuchan. Tal vez si me puede corroborar eso y leerlo exactamente como es. Pero, ¿a qué voy entonces? Esta leche espiritual no adulterada, la palabra leche, para nosotros, número uno, lo que tenemos que hacer es desearla como niños recién nacidos. ¿Cómo desea usted la palabra, hermano? Porque aquí tenemos que ponernos un palabrómetro, si pudiéramos decirle así, ¿verdad? ¿Cuánto de la palabra nosotros adquirimos en nuestra vida? ¿Cuánto nosotros en nuestra vida, cuánto lee usted? A ver, hágame un favor, pues, mire, para que no solito yo, ¿verdad? Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo, hermano, ¿cuánto le dedicas a la palabra diariamente? Así pregúntele, ¿cuánto le dedicas a la palabra diariamente? Que no le conteste, no se preocupe, porque alguno le va a decir, hermano, por favor, horas y horas. El canto le está dando nada más, ¿verdad? Horas y horas adorándote. No, pero ¿cuánto le dedicamos a la palabra? ¿Sabe por qué? Porque ahí está muy claro. ¿Cómo vamos a crecer nosotros para salvación? Leamos el pasaje que le pedí, no sé si tienen ahí. Leámoslo, léelo por favor. Primera de Timoteo 4:16. Ajá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Ya vio? Entonces, ¿cómo vamos? Así te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué es doctrina? Forma de vida, así de la manera más sencilla. Forma de vida. ¿Cuál es tu forma de vida? ¿Cuál es mi forma de vida? Porque si nuestra forma de vida es de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias, de chismes, hermano, perdónenme, pero estamos mal. Andamos mal. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no deseamos la leche espiritual no adulterada.
no hemos tenido un encuentro con la forma de la palabra leche. ¿Y esto por qué? Porque no nos hemos hecho niños nosotros en ese sentido. Cuando digo que nos hagamos niños, no estoy diciendo, porque alguien podría decir, hermano, pero si uno lo que tiene que ser es maduro. Sí, pero la Biblia dice que en cuanto a la malicia, nosotros deberíamos de ser como niños. Un niño no tiene malicia, ¿o sí? No, hermano, un niño no tiene malicia. Un niño hace cosas, pero ¿cómo le hemos llamado a eso? Cuando hace alguna cosa, por travesura. Pero él no tiene los alcances, bueno, a menos de que de plano esté endemoniado, pues hay que liberarlo, ¿va? Pero un niño sano, normal, hermano amado, ese niño hace travesuras y pues para él es de juego. Él no tiene una malicia. Y eso es lo que el Señor está diciendo y mucho menos uno que es recién nacido, hermano. O vuelvo otra vez al ejemplo, hermanas amadas, su hijo cuando usted se lo pegó a su pecho, la mordía así porque, ¿cómo me cae mal mi mamá? ¿Verdad que no? Lo que hacía era que se pegaba por el hambre, porque necesitaba saciar una necesidad en su interior, en su cuerpo. Él nunca lo hizo por maldad. O usted se desquitó después sonándole cuando era grande y diciéndole así como me mordiste de feo, ¿verdad que no? No. Entonces, usted y yo, ¿sabe cómo debemos de buscar la leche espiritual no adulterada? Como niños. Por el deseo de saciar nuestra necesidad espiritual. Y ahí viene otra cosa bien importante. Que también ayúdeme, por favor. Así mire, como yo le voy a preguntar a Esme aquí. ¿Sí? Allá le van a traducir. ¿Cuánta necesidad espiritual tienes de Dios? Pregúntele pues ahora al que tiene al lado suyo. ¿Cuánta necesidad tiene usted del Señor? ¿O usted cree que llegó a los pies del Señor porque era una gran joya? ¿Ah? Porque Dios lo necesitaba dentro de las filas de su ejército. Así se presentó usted. Señor, aquí vengo porque yo sé que me necesitas. Por favor, hermano. Eso es hasta ridículo pensarlo. Si nosotros somos los necesitados de Dios, nosotros nos presentamos porque veníamos desquebrajados en todo el sentido de la palabra, con matrimonios hechos pedazos, con vidas, hermano, hechas pozol. Nosotros, hermanos, tal vez algunos separados, otros porque los dejaron huérfanos, etcétera. De muchas maneras malas llegamos nosotros con la necesidad de que Dios nos restaurara. Así llegamos a los pies de Cristo. Entonces ahora la situación es que, ok, el Señor nos dio su abrazo, nos besó, dice la Biblia que nos levantó de entre nuestras sangres, nos limpió con sal, que esa es otra forma de la palabra también, nos limpió con su agua, que esa es otra forma de la palabra también, nos purificó, nos levantó y hoy usted está aquí. Amén. Pero a veces, denle un fuerte aplauso al Señor por su misericordia, hermano. Él es digno de toda adoración. Mire, pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nos acostumbramos ya, ¿verdad? Y decimos nosotros, bueno, ya estoy en la iglesia, ya tranquilo, ya todo pasó, ¿verdad? Todo el pasado allá se quedó, ya lo pasado, diría aquel bendito coro, ¿verdad? Entonces, allá se quedó. Eso es lo que uno piensa. Pero eso lo lleva a una comodidad. Y esa comodidad es que entonces empieza a decaer en muchos. En usted no, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso es que está aquí. Pero empieza a decaer en muchos el deseo de lo espiritual. El deseo de lo espiritual. Pero usted está aquí para desear lo espiritual. O porque desea lo espiritual. No, hermano, yo estoy aquí porque le vine a cobrar a un hermano que me debe. Bueno, pues es el día que el Señor cambie su mentalidad. Para que usted empiece a desear las cosas del Señor. Yo estoy aquí, hermano, porque la verdad es que ir al estadio no me gusta. Ahorita ni está abierto. Quedarme en la casa. Con esa mi mujer, a lo mejor me vengo aquí. Por lo menos aquí los hermanos no me están molestando.
perdóneme, es el tiempo de cambiar la mentalidad, que el Espíritu lo tome y que entonces le haga entender que lo que necesitamos es el deseo de Él, de las cosas espirituales. Pero obviamente eso es para que, ¿qué dice aquí? Para que crezcamos. Mire, hermano, si su hijo tiene 15 años y no crece, tiene un problema. ¿Verdad que sí? Tiene un problema. Si hay una persona que tiene, que empieza 1 año, 2 años y usted ve que sigue igual, 3 años, 4 años y sigue igual, y 5 años y sigue igual, y 10 años y no pasa del pie y medio que tiene de estatura, hay un problema. Ahora yo digo una cosa también. Cuando yo veo a hermanos que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y siguen en lo mismo, y siguen peleando y batallando con las mismas cosas, y siguen peleando con su esposa, y siguen peleando con su esposo, y siguen teniendo problemas con los hijos, y nunca le va bien en nada. Hermano, perdóneme, entonces este no ha deseado para nada la leche espiritual no adulterada, saber que está tomando agua de plátano. No crece. No crecen las cosas espirituales. Y eso nos tiene que llevar a nosotros al crecimiento en la salvación, porque si allá en el versículo, ¿quién fue el que lo leyó? Que lo vuelva a leer, por favor, de Timoteo. ¿Vos lo leíste? Léelo, por favor, Coca, otra vez, si tenés, si no, pues así con voz potente. No, ahí viene Dani, mira, te va a dar el. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ya vio, espérese. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le dijo ten cuidado de ti mismo? ¿Ah? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Para empezar. ¿Cómo se siente ahorita? No, yo buen cristiano, todo muy bien, mi familia, calidad. Ok, todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Si usted cree estar firme, gloria a Dios. No mire a los demás como es de esa agua nunca de beber, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, no sienta usted que tiene ni yo, debemos de tener un más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. Amén. Si nos está yendo bien, si estamos solventes de las cosas, si tenemos una buena familia, lo que usted quiera, cuidado. Tenemos que entender que debemos de seguir bajo los lineamientos de la doctrina y anhelando la leche espiritual no adulterada. Seguí, por favor, Coca. Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Va. Entonces, ¿ya vio lo que dice la Biblia? Persiste. Eso es perseverancia, ¿sí? No es una cuestión de que, bueno, estoy un ratito y ya cuando estoy bien, entonces dejo de hacer las cosas. No, es una perseverancia. Continuamente, 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 continuamente. De la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Le dije. Una forma de vida. Una forma de vida. Entonces la forma de vida que nosotros debemos de tener es desechando toda ¿qué cosa? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones o chismes. Cuando uno de repente empieza a decir, no, si es que lo que pasa es que aquel hermano le está yendo así porque yo ya lo sabía. Ese está en pecado, ese tiene tal problema. Cuidado. Cuando usted se junta en algún lugar para empezar a hablar mal, decía el apóstol Ríos, ya cuando alguien empieza a hablar mal es hora de irse. De otro. Es hora de irse. Porque eso es lo que está diciendo ahí. La doctrina que nosotros debemos de mantener es esa forma de vida donde estemos desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas chisme o detracciones o hablar mal de otros. Ahora pregúntele al que tiene al lado suyo, hermano, ¿esta es tu forma de vida que estás desechando todas estas cosas? Así pregúntele, tú desechas todos los días, fíjese, todos los días. Porque le pregunto a usted, su niño, a ver, alguna hermana que me diga, por favor,
¿cada cuánto el niño recién nacido toma leche? Cada 2 horas. Bueno, los doctores dicen que hay que darle cada 2 horas. Pero ¿y si tiene hambre antes? Ni modo que usted espérate, patojo. Deja ahí chilla. ¿Verdad que no? O chamaco, huerco, boy, guy, lo que sea. ¿Verdad que usted lo oía llorar y lo primero que hacía era, ya cuando él estaba pegado, se dormía? ¿Verdad? Y usted lo volvía a dejar y otra vez, a ponérselo otra vez. Porque deseaba, porque lo anhelaba, porque necesitaba. Entonces, ¿cada cuánto nosotros debemos de desechar todas estas cosas? ¿Ah? Continuamente. Aunque usted se sienta que esté bien. Si usted se siente que está bien, entonces ahí es donde usted y yo tenemos que mantenernos en la palabra, constantes, continuamente, revisando el campamento, ¿verdad? Había que revisar el campamento. Había que ver si no había hipocresía. Había que ver cómo estaba el campamento en sus alrededores. Entonces, nosotros tenemos que vivir de esa misma manera. Amén. Ok, entonces dice, para que crezcáis entonces para salvación. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de descuidar esta salvación tan grande. Es una salvación tan grande. Mire, y aquí, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí puede usted ver que estas 5 cosas aquí son 5 antiministerios. Entonces lo que tenemos que hacer es estar siendo equipados por medio de los ministerios. Efesios 4:11 lo habla. Amén. Los ministerios están vigentes. Que unos los hayan anatemizado, ese es problema de ellos. ¿Sí? Que otros, que el Señor les dio esa oportunidad, se hayan vendido para hacer mal las cosas, ese es su problema. Pero usted y yo tenemos que entender que el Señor dejó establecido 5 ministerios. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, estos son 5 antiministerios que enseñan malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Ya usted puede buscar ahí a cada uno cuál es la aplicación, ¿verdad? Pero hermano amado, entonces usted y yo lo que tenemos es que desear la leche espiritual continuamente, no adulterada, continuamente. La leche espiritual, la palabra de Dios. ¿Usted anhela la palabra del Señor? ¿De verdad usted y yo anhelamos la palabra de Dios? Entonces leamos continuamente la palabra del Señor. Escuchemos la palabra, lo que edifica para nuestras vidas. Amén. Ok. Dice que habéis gustado la benignidad de Dios, la bondad, lo que Dios ha hecho para nosotros, la salvación de Dios. Si es que nosotros hemos reconocido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ok, ya me quedan unos 3 minutos, ¿verdad? A lo mucho. 4, gracias, Abby. Entonces, y el que me regalaste, 5. Es solo para explicarle esto. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esto como nos gusta, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces aquí mire, solo déjeme nada más, voy a salir de acá, vamos a ver si puedo salir. Ay, Dios. Es que quiero ver mis notas acá. Aquí está. Vamos a ver si encuentro las notas, ¿verdad? Vamos a ver. No. Bueno, mejor me voy a salir por completo de acá. Solo deme un minutito, por favor, porque le quiero trasladar esto. Vamos a ver aquí. Aquí está. Ok. Perfecto. Entonces, pero me tenía que... Bueno, no importa. Ahí mire usted conmigo las notas, ¿verdad? Mire. Aquí hay, vamos a ver si lo puedo poner, ¿cómo lo puedo poner en grande? Aquí tal vez. ¿No?
estoy perdiendo el tiempo. Aquí quiero quedarme con usted. Entonces mejor. Cuando la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando de la espada del espíritu, ¿sí? Entonces, aquí apunté yo. Cuando el alma y el espíritu nos proporciona, cuando parte el alma y el espíritu, lo que hace es que nos proporciona una limpia conciencia. No sé si alguien me puede buscar rápidamente ese pasaje donde el apóstol Pablo dice que él tiene una limpia conciencia. Entonces, ¿qué hace la espada de la palabra? Llega hasta partir o penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne el alma y el espíritu, lo que está dentro, la conciencia. Antes de que usted y yo, y esto se lo he explicado, pero se lo voy a volver a explicar. Antes de que usted y yo llegáramos delante del Señor, hermano, a recibir a Cristo Jesús, usted y yo lo único que teníamos era una conciencia que nos dictaminaba entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Regularmente nosotros optábamos hacia lo malo, porque esa era la ley, o esa es la ley que, aunque está escrita en nuestros miembros, puede llegar a ser completamente apagada a través de cumplir la ley en Cristo Jesús. Ahora, esa conciencia hoy está aunada cuando recibimos a Cristo. Esa conciencia tiende hacia el espíritu, aunarse al espíritu. ¿Por qué? Porque la conciencia lo que quería en nosotros era dictaminarnos cosas buenas, que hiciéramos más bien las cosas buenas. Entonces ahora tiene un aliado, que es el espíritu vivificado en nosotros, ¿sí? De parte del Espíritu Santo de Dios. Leamos ese pasaje, por favor. ¿Lo tenés ahí, Coca? Léelo. Sí, amén. Bueno, Sí. hay tres donde él habla de limpia conciencia. A ver, lee los tres, si los tenés ahí. Primero es 1 Timoteo 3:9, que dice, desde el 8, los diáconos sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Me vio? Y estos sean sometidos a prueba. ¿Cuál es el ministerio de la fe? ¿Por qué viene la fe? Por el oír de la palabra. Entonces lo que les está diciendo es que lo que oigan de la palabra, lo hagan conforme a la palabra, para que tengan una limpia conciencia. Esa es la espada de la palabra que llega y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Discierne las intenciones. Bueno, eso es otra cosa. Allá adelante lo vamos a ver. Pero parte el alma y el espíritu. ¿Qué otra cosa dice? El otro es, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Ya vio? Sirvo desde mis mayores. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque una de las partes fundamentales del evangelio es la sujeción. Es el estar bajo autoridad. No el ejercer autoridad, no, estar bajo autoridad. Que es fe también. Porque así dijo el Señor de aquel centurión. Ok, entonces él dice, yo sirvo a mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que él estaba vedado en algún momento, porque él dice, yo soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, dice, celoso de la misma, perseguidor de la iglesia. Pero él hacía caso, él obedecía. Entonces lo que está diciendo es que la conciencia nos lleva a nosotros. La palabra lo que hace es meterse hasta la conciencia, de tal manera que entonces podamos nosotros, hermano amado, ir en pos de ser sujetos, de sujetarnos, de vivir bajo autoridad. ¿Sí me doy a entender? Y dejémoslo ahí porque ya para terminar quiero leerle esto. Segundo, las coyunturas y los tuétanos, es decir, que llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Cuando llega entre coyunturas y tuétanos, nos trabaja la unidad por el Espíritu. Porque las coyunturas son lo que junta, y el hueso, es decir, el tuétano, según la Biblia, es donde habita el espíritu humano. Así dice la palabra del Señor. Eso léalo usted ya en su casa. Entonces, ¿qué hace la espada? ¿Qué hace la palabra espada? Llega para hacernos a nosotros entender la unidad. Para hacernos a nosotros también gente
coyuntural, gente de unidad, gente que une, no gente que desune. Porque qué feo sería que tuviéramos nosotros aquí, bueno, que uno predicando acá de la unidad y tuviéramos algunos hermanos que estuvieran echando a la gente. ¿No le parece eso fuera de? Es porque estos no tienen la espada, la palabra espada dentro de ellos, que ha llegado hasta el lugar donde las coyunturas y los tuétanos se unen, que es el trabajo del Espíritu para llegar a la unidad. Y termino con esto. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos trabaja la mente, los pensamientos. ¿Qué más? Y aún la intención del corazón, como lo hizo con Caín y Abel. ¿Recuerda lo que nos habló mi hermana Jessica hace unos días? ¿Qué fue lo que probó el Señor? El corazón, sí. Porque el corazón, lo que el Señor había establecido en su palabra era que tenía que haber una ofrenda viva, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra. Entonces, aunque Caín tal vez en su buena intención humana, él quiso ofrecer, porque yo no creo que haya ofrecido malas cosas, pero no ofreció ni una ofrenda viva, ni ofreció tampoco conforme a la palabra espada, que había determinado que lo que tenía que hacer era poner una ofrenda viva en aquel lugar. Él pudo haber hecho un trueque, pudo haber hecho un cambio con su hermano y decirle: dame uno de los borregos, de los mejores, y yo te doy aquí verduras, frutas o lo que sea. Eso lo pudo haber hecho. Pero ¿sabe qué? Como también Caín se volvió hijo del diablo, entonces no quiso obedecer a Dios. Usted recordará que el diablo se rebeló contra el Señor. La forma espada, a nosotros entonces nos proporciona una limpia conciencia. 2, nos trabaja la unidad. Si en medio de nosotros no hay unidad, es porque la palabra como espada no ha estado trabajando en nuestras vidas. Y 3, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo ofrecemos nosotros a Dios nuestras vidas? Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Yo he terminado, al menos este tiempo, y luego seguiremos viendo en algún momento dado todo esto. Pero le ruego en el nombre poderoso de Jesús, que usted ahí donde está, juntos podamos decirle al Señor: trabaja con tu palabra en mi vida. Trabaja con tu palabra en mi vida. Señor, trabaja con la palabra que nos atraviese como la espada, Señor amado, en el nombre de Jesús. Trabaja en mí, Señor, porque yo lo que quiero es desear. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. El querer como el hacer. El Espíritu lo hace. Cierre sus ojitos un minutito, por favor. No se distraiga con nada ni con nadie. Si fuera tan gentil, yo le ruego en el nombre de Jesús que usted y yo le podamos decir en esta hora: Señor, yo quiero desear tu palabra. Así dígale: Señor, yo quiero desear tu palabra. Si usted no lo ha hecho, si usted no lo ha buscado, si usted no ha buscado la palabra del Señor, hermano, es el tiempo para hacerlo. Que nosotros anhelemos la palabra del Señor. Reconciliémonos con la palabra. Reconciliémonos. Al decir reconciliémonos con la palabra, es Cristo hecho verbo, o el verbo hecho carne más bien. El verbo que es Cristo mismo. Reconciliémonos con el verbo. Reconciliémonos con esa acción en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que lo que hemos hablado, Señor, la lámpara, Señor, que no dejemos caer ni una sola de tus palabras, Señor, a tierra. Que podamos comprobar en nuestras vidas cuánto amamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Porque la palabra es la que nos conducirá hacia la vida eterna. La palabra es la que nos trazó el camino. La palabra es la verdad de Dios para nosotros. Y en cada una de estas formas, nosotros vamos siendo formados en nuestra vida espiritual. Padre, gracias por cada uno de tus hijos. Nosotros los bendecimos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor amado, que los llenes de esta palabra. Que nos llenes a todos de estas formas de la palabra. Y que esas formas de la palabra nos vayan formando a nosotros
con la figura de Cristo. Nos vayan formando a nosotros, Señor, esculpiendo en nuestra vida, Señor amado, la forma del Hijo, para que cuando nosotros estemos delante de ti, tú puedas ver a Cristo en nosotros también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Cantemos este cántico una vez más y después nos vamos a ir en paz a nuestros hogares, deseando que la palabra nos siga formando. Sí, Señor, haznos ver hasta el último momento, Señor, tu misericordia, tu bondad, la formación de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Jesús, te lo ruego con todo mi corazón. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición. Abrázanos, Señor, bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente, Señor.